Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Luz, el espacio donde aprendemos y crecemos juntos. Soy Luz Mare Monsalve y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una parte muy personal de mi historia. En este episodio les traigo una entrevista con la psicóloga mexicana Sonia Jaskov, una profesional excepcional dedicada a ayudar a los temas de salud mental, así como también el crecimiento personal y emocional. Hoy continuaremos explorando el tema del narcisismo, un asunto que me ha impactado personalmente de manera muy profunda. A través de mis experiencias y de las respuestas que compartiré, espero brindarles unas perspectivas valiosas y útiles para aquellos que puedan estar enfrentando situaciones similares. Así que sin más preámbulo, comencemos. Hola, buena tarde, querido público, gracias por estar aquí, gracias por un nuevo día aquí en Encuéntrate con tu amor. Hoy vamos a tener el gusto de comentar un primer caso. El martes pasado hablamos de tipos de personalidad y esos tipos de personalidad algunas veces afectan a alguien y en vez de estar en el amor, estar en el desamor. Y eso llega a suceder con la personalidad narcisista. Hoy te quiero presentar un caso real de una persona que vivió con un narcisista. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con esta personalidad? ¿Qué afecta? Pero bueno, antes de comenzar y presentarte a esta mujer maravillosa, quiero preguntarte cómo estás, cómo estás. Recuerda que aquí vienes a encontrarte con tu amor, vienes a aprender de ti. Y tal vez a través de la experiencia de esta luz que va a estar con nosotros, vas a reconocer si a ti te ha pasado, si has tenido a una persona narcisista en tu vida o si tú has sido narcisista y no te has dado cuenta. Entonces, por ello es importante que conozcas un poco de esta personalidad y te quise presentar un caso real. Para ello tenemos a Luz. Gracias, Luz, gracias por estar aquí. Ella se encuentra en Estados Unidos, por ello no está presencial, sin embargo, está virtual y quiero darle la bienvenida. Gracias, Luz Monsalve, bienvenida, Mu- un gusto que estés con nosotras. Gracias por aceptar esta Muchísimas invitación. gracias. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Me siento muy honrada de estar aquí en este espacio compartiendo parte de mi historia con todos ustedes. Gracias, hermosa. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta que siempre les hago. Para ti, ¿qué es el amor, Luz? Pues para mí el amor es cuando nosotros nos alineamos a dar todo de nosotros y también a recibir, ¿no? Cuando podemos hacer que las personas se sientan bien con nosotros y nosotros sentirnos bien con ellas, ¿no? Yo creo que el amor cuando se puede dar y recibir. Muy bien, qué lindo, qué lindo. Sí, efectivamente, eso es dar y recibir. Y precisamente eso decimos en constelaciones. Si tú das, espérate a que recibas. Dar y recibir, dar y dar. Porque si uno da, el otro se va. Entonces es eso Exacto. en toda la relación, dar y recibir. Muy bien. Y coméntanos, hoy quisimos hacer esto especial, que viniera alguien que vivió un caso real en donde estuviste con una persona narcisista, que es una personalidad que solamente piensa en él, que no es empático, que a veces daña sin darse cuenta. Y bueno, me gustaría que escucharas el caso y posteriormente ya te hablamos más sobre lo que es el narcisista. Pero primero, gracias, Luz. Coméntanos cómo iniciaste, cómo te diste cuenta que estabas con una persona narcisista. Bueno, esto fue una secuencia de situaciones. Yo creo que para uno determinar que está con una persona narcisista no lo determinas muy fácil al principio porque estas personas son muy manipuladoras. Estas personas tienen el don de primero hacerte sentir muy cómoda y muy amada y hacerte sentir la mujer más maravillosa del mundo para después destruirte, como digo yo, básicamente. Entonces, al principio es una montaña rusa donde estás subiendo y bajando, pero no entiendes exactamente qué es lo que está sucediendo. Yo creo que hasta que pasan, por lo menos en mi caso, hasta que pasaron varios años, fue donde yo comencé a notar eh, cómo yo me estaba sintiendo en la relación, ¿no?
me estaban minimizando mis sentimientos cuando comencé a darme cuenta que esta persona estaba totalmente 100% enfocada en él, que todo lo que él hacía o decía era importante, que a mí me minimizaba todo, ¿no? Mis emociones, mis sentimientos. Si él estaba enfermo, yo podía dar todo de mí, cuidarlo, pero si yo era la que estaba enferma, eso no tenía importancia, estaba exagerando o me estaba haciendo la enferma, o todo, ¿no? Todo se regía para él. También esta forma del ego, ¿no? Que tenía muy superior, se sentía muy superior, creía que todo lo que él decía o hacía era lo correcto y yo siempre estaba equivocada, ¿no? Entonces todas estas cosas se fueron añadiendo y con el tiempo obviamente que pasaron muchos años antes de que yo pudiera determinar que esta era una persona narcisista. De verdad que pasó mucho tiempo y sufrí mucho daño antes de darme cuenta. Mm, Y este tema lo quisimos traer aquí a la mesa y gracias por estar. ¿Por qué? Porque mucha gente está pasando por esa situación y no se da cuenta. A muchos también les Exacto. dañan la violencia psicológica. Hay violencia psicológica en las parejas y no se dan cuenta. También hay mujeres narcisistas, no solamente es cuestión de hombres. Pero quiero que con esta plática te vayas dando cuenta cuáles son esas características que tal vez tu pareja que la tienes a un lado las tiene. ¿Cuáles son? Y bueno, ya ahorita nombro Esas algunas. características, Dínoslos. una de ellas es la falta de empatía, ¿no? La falta Ujú. de empatía hacia tus sentimientos, tus emociones o lo que te está pasando a ti. Ellos carecen de empatía totalmente. Entonces, cualquier cosa que les pase a ellos es importante, pero lo que te pase a ti no tiene importancia. Carecen de mucha empatía, si te vean sufriendo, te vean con dolor, te vean como te vean, no tienen emociones, o sea, no reaccionan ante tu sensibilidad, ante tus momentos vulnerables. Y ahí te comienzas a dar cuenta que en realidad hay algo pasando muy delicado porque te das cuenta que estas personas definitivamente no son empáticas. Se creen, como lo dije al principio, superiores, creen que todo lo saben. Tú estás equivocada todo el tiempo, ellos están correctos, nunca aceptan sus errores, no aceptan que ellos cometen errores, casi siempre te juzgan y buscan que tú seas el culpable en la relación o otras personas, pero nunca ellos. Nunca aceptan que ellos están equivocados, nunca piden perdón o se disculpan por alguna situación, porque siempre están buscando que otras personas son las culpables de todo lo que está sucediendo en la relación, pero ellos no. Entonces nunca asumen su responsabilidad, no asumen lo que hicieron, entonces te comienzas a frustrar porque te comienzas a dar cuenta que todo gira en torno de ellos y que aparte de eso todo es culpa tuya. Y hasta terminas en cierto modo creyéndolo, ¿no? Porque te envuelven tanto y te manipulan de tal manera que te hacen creer que tú eres la responsable de sus actos, incluso te son infieles y terminas siendo tú la culpable de esa infidelidad. Y Sí. entonces es una situación que verdaderamente te desgasta emocionalmente, te desgasta en una forma terrible, llegas a tener básicamente un trauma emocional bastante fuerte por esto, ¿no? Porque ellos son personas que pues no aceptan, ¿no? No se puede tener una conversación con ellos, llegas al momento donde evitas hablarles o decirles algo o reclamarles, porque como no aceptan ningún error, pues entonces no los quieres disgustar, entonces a veces todo lo guardas para ti porque no hay, o sea, no tiene sentido a veces hablar con ellos porque como no aceptan nada, pues es mejor a veces callar, ¿no? Para evitar problemas. Sí. Y tú que nos escuchas aquí, piensa en tu alrededor, ¿hay alguien que tenga estas características? Tal vez la hija, tu hijo, tu jefe o tú mismo. Es importante que lo reconozcas para que tomes acciones. Y bueno, antes de continuar, coméntenos quién está por ahí. Ya no sé si hay alguien que esté saludando, que quiera escucharnos. Y recuerden que también lo pueden ver en diferido. Y aquí estamos para ustedes. Sí, Dice Eduardo Quintana, buenas tardes a todos y a todas. gracias Eduardo, gracias por estar ahí siempre. Y bueno, también nos han comentado los chicos de
Culiacán que nos están escuchando, bueno, nos ven en diferido, y la gente de Monterrey, que pronto también estaré por allá. Todos gracias por estar, gracias por sus comentarios, por lo que nos dejan. Y si tú no te has suscrito aquí en Promo Estéreo, inscríbete para que estés con nosotros. Bueno, continuamos. Luz, ¿cómo te repercutió el de estar viviendo con una persona narcisista? Bueno, como te dije al principio, yo creo que fueron muchos sucesos que me llevaron a un momento donde ya emocional y físicamente pues ya no podía más, ¿no? Pero pasaron muchos años antes de que ese momento llegara. Obviamente yo siempre intenté rescatar esa relación, que ahí es donde yo creo que es el error más grande que podemos cometer, sobre todo con una persona narcisista, es de tratar de cambiarlo o tratar de que las cosas funcionen, porque simplemente esta persona no lo va a entender. Yo trataba de complacerlo, trataba de hacer lo correcto, trataba de evitar hablar lo que yo sabía que le molestaba, pero también también me estaba reprimiendo mucho porque yo no estaba hablando, no estaba gestionando mis emociones, no estaba hablando de lo que yo necesitaba, de lo que yo quería, porque no se podía. Entonces esto me llevó a un estado de ansiedad y de confusión tremenda, porque yo sentía ansiedad, sentía depresión, pero no sabía cómo expresarlo, porque si decía algo se formaba un problema o terminaba yo siendo la culpable. Entonces, por mucho tiempo reprimí mucho mis emociones. Esto me llevó a una situación traumática Sí. porque cuando ya no pude más, pues llegué a una situación donde ya mi cuerpo y mi mente dijeron, no se puede más. Y eso no fue un momento muy fácil. Sí. ¿Y tuviste apoyo? ¿Algunas personas que estuvieran contigo? ¿Cómo fue que saliste de esa escena, de ese matrimonio, de esa relación? Pues yo cometí varios errores. Entre los errores que cometí fue callar, ¿no? Mm. Quedarme callada por no molestar a nadie, por no decirle a nadie lo que yo estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Eh, yo cometí el error de quedarme callada. Por eso fue que pasaron tanto tiempo y yo no le decía absolutamente a nadie. También trataba mucho de proteger a mis hijos de esa situación, de que supieran lo que su mamá estaba pasando, porque pues tenía mis hijos y yo tenía que protegerlos a ellos, ¿no? Entonces era un papel muy difícil porque yo vivía mi infierno emocional dentro de cuatro paredes, pero fuera de esas cuatro paredes yo tenía que ser esa madre que todo lo podía, ¿no? Que todo lo podía, que impulsaba a sus hijos, que apoyaba a sus hijos, que trabajaba, que quería que sus hijos se educaran. Entonces era muy difícil. Para mí era como estar en un set de actuación donde yo en las cuatro paredes vivía una escena y afuera de esas cuatro paredes tenía que vivir otra totalmente diferente. Entonces todo eso me llevó a un momento donde, como te digo, colapsé. Básicamente me colapsaron mis emociones y llegué a un momento donde yo ya no podía más y lo hice sola. Lo hice sola. Fue un momento muy difícil porque cuando llegas a ese punto, ya no puedes más, ya no puedes más. Entonces recuerdo que llegué un día a mi casa y como yo escribo libros y había hecho muchos manuscritos en borrador para mis libros. Y recuerdo que quemé todo, me puse histérica, mis hijos se habían ido a estudiar, yo me puse histérica, yo ya no sabía cómo gestionar más mis emociones. Y en un momento yo no sabía tampoco por qué me estaba pasando esto, porque es que hay una cosa, cuando no tenemos el conocimiento de nosotros mismos, cuando no nos conocemos o no sabemos por qué estamos atrayendo este tipo de personas a nuestra vida, es muy difícil encontrar respuestas porque no nos conocemos nosotros mismos, no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces mis preguntas eran, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué yo tengo que tener relaciones tan competitivas? ¿Por qué yo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que ser para merecer un hombre que me respete, que me quiere y que me valore? Yo no entiendo cómo yo tengo que ser. Y cuando llegó ese día definitivo para mí, recuerdo que perdí la cabeza, quemé todos mis libros y todo, puse en mi teléfono
un día puse mi teléfono, ¿por qué las mujeres a veces encontramos solo hombres malos, tóxicos? Y bueno, hice una pregunta totalmente incoherente en el internet, Ujú. pero el internet me respondió. Sí. El internet me respondió esa pregunta incoherente y yo me quedé pues como atónica con esa respuesta. Yo dije, wow, si el internet me puede responder una pregunta tan incoherente como la que acabo de hacer, pues déjame tomarme el tiempo para leer qué fue lo que me respondió. Sí. Y en esa respuesta me hablaron de relaciones tóxicas, de lo que son las creencias limitantes, heridas de infancia, eh, patrones de comportamiento, todas estas cosas, ¿no? Que yo no tenía conocimiento de eso, lealtades, todo esto. Me respondió el internet un mensaje larguísimo y yo creo que ahí comenzó realmente mi cambio. Cuando comencé a juntar esas piezas, ¿no? Y a entender que las respuestas no estaban allá afuera, no estaban externamente, sino que estaban dentro de mí, que yo tenía las respuestas, pero que yo las estaba buscando en el lugar equivocado y me había tardado muchísimos años en encontrarlas porque las estaba buscando en lugares totalmente equivocados. Me encantó eso que dijiste, porque efectivamente a veces buscamos afuera, ¿no? Preguntándole a la prima, al primo, al tío, hasta el sacerdote, le preguntan, pero ¿qué pasa adentro de ti? Cuando tomas el tiempo de meditar, de acercarte, como lo hiciste tú, salir de adentro hacia afuera. Eso me encantó. Exacto. Y efectivamente, eso hacemos en Encuéntrate con tu amor, ¿no? El autoconocimiento, sanar heridas, trabajar con ese niño, con esa niña, porque a veces pensamos que trabajamos con el adulto, no, es con esa niña que se lastimó y que no fue escuchada. Y aquí es lo que queremos, escucharte. ¿Y cuánto tiempo pasaste para tomar la decisión y decir, salgo de esta relación? Después de que Cuando viste ese llegó ese mensaje. día, Ujú. cuando yo leí ese mensaje, un par de años todavía duré, pero yo ya me comencé a educar un poco. El error que cometí fue no haber buscado en ese momento la ayuda de un profesional. Yo creo que si hubiera buscado la ayuda de un profesional, lo hubiera hecho más rápido. Pero quise hacerlo yo sola, quise investigar yo misma qué era lo que estaba pasando y entonces me tomó un poco más de tiempo de lo que debía. Pero comencé a investigar mucho de eso, comencé como a unir todas las piezas, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que esto es como cuando una persona construye una casa y le hace mal las bases. Sí, Si tenemos bases y fundamentos mal hechos, en algún momento esa estructura va a colapsar. Esa estructura se va a dañar, se va a quebrar. Y nuestra vida es igual, ¿no? Nosotros a veces tenemos raíces y tenemos bases que queremos ignorar y pensamos que porque las ignoramos y no queremos ver atrás, no queremos ver nuestra infancia, no queremos ver cosas dolorosas, no queremos recordar absolutamente nada, pero pensamos que el tiempo todo lo cura o que ignorando lo vamos a sanar y no es así. Y no es así. Nosotros yo creo que lo más importante que yo empecé a hacer fue a ser honesta conmigo misma y a reconocer que había un problema, pero que el problema no eran las personas que venían a mi vida, sino por qué yo estaba trayendo esas personas a mi vida. sí. Que era yo el problema, que el problema realmente lo tenía era yo, que estas personas simplemente me estaban reflejando qué era lo que yo tenía que arreglar y que yo estas lesiones no las estaba aprendiendo obviamente como debía aprenderlas y por eso las estaba repitiendo. Por Es- eso estaba viviendo relaciones conflictivas en mi vida, porque yo estaba repitiendo patrones sin darme cuenta inconscientemente por lo mismo, porque nunca quise buscar la respuesta donde realmente estaba, que era ir a mi interior, buscar esas raíces y entender de dónde se desataban todos estos problemas. Y esto no es solamente para las víctimas, yo creo que esto encaja también para las personas que son abusivas, ¿no? Porque estas sí. personas no nacieron abusivas, no nacieron narcisistas, no nacieron violentas. Estas personas en algún momento de su vida tuvieron traumas y se encajaron en esos traumas, se quedaron en ese trauma y por eso son como son. Sí, muy bien Yo creo dicho. que esto es un consejo para todo el mundo. Y efectivamente, como lo dices, Freud comenta, a veces es más fácil repetir la historia, los patrones de vida, que recordar.
recordar es ir a terapia, es entrar a tu inconsciente, es ver cuál es la raíz para transformarlo. Pero si lo dejas ahí, como tú dijiste muy bien, no lo van ocultando, ocultando, no pasa nada, no quiero saber del pasado, ya pasó. Pero si te sigue perjudicando, es que requiere sanarlo. Es que necesitas saber qué está pasando para poder transformar esa historia y no quedarte en ese lugar de víctima. Y lo Exactamente. comentaste muy bien también, esa parte, los narcisistas también requieren reconocer qué está pasando, porque si causan dolor a otras personas es porque ellos lo tienen dentro también, ese dolor, y no saben cómo sacarlo. Y bueno, por supuesto ponen una máscara, ¿no? De que ellos son los superhéroes, que ellos están bien, que son machos, que están fuertes, pero en realidad por dentro, ¿qué hay? ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente. Sí. Exactamente. Ellos tienen una autoestima ficticia, ¿no? Una autoestima que se hacen pensar como que ellos están muy bien, pero en realidad ellos están muy bien mientras ellos tienen sus suministros, que somos nosotros los que les aguantamos todo, los que los empoderamos, los que les agrandamos su ego, ¿no? Pero cuando ellos se les quitan esos suministros, cuando decidimos tomar el control de nuestra vida y tener claridad y reconocer que estamos en una guerra emocional y decidimos salir de esa guerra emocional y a ellos se les acaba ese suministro, entonces esa autoestima de ellos ahí es donde se dan cuenta que esa autoestima no es tan fuerte. Entonces por eso tienen que irse a otro suministro, porque los narcisistas son así, inmediatamente que ellos saben que ya tú paraste, que ya te diste cuenta de quiénes son ellos y que no les piensas tolerar nada, que comienzas a poner límites, que comienzas a apreciarte y a valorarte y que no vas a permitir más ese abuso en tu vida, pues ellos se van, ellos no se quedan, porque ya no eres útil, ¿no? Ya no te necesitan. Exacto, y lo dijiste muy bien, es como un globo inflado, 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 y con un pinchacito se desinfla. Así es la autoestima cuando está nada más muy grande, cuando no es realmente de adentro hacia afuera, porque estás dependiendo del otro, dependiendo de los otros. Entonces, efectivamente así es como se trata o se ven las personalidades narcisistas. Piensa, tú la que nos estás escuchando, ¿tú has tenido un narcisista en tu vida? ¿O eres tú? Y es importante que lo reflexiones si estas características las has visto, porque hay mucha gente, como te pasó, Luz, que se quedan calladas por miedo, incluso las maltratan, las violentan o abusos sexuales de la misma pareja que los permiten por esa falta de amor. ¿O qué piensas de esto? Es que lo que pasa es que hay varios factores que nos hacen quedar en una relación con un narcisista. No se trata solo del narcisista, se trata de nosotros mismos. Una persona que tiene dependencia emocional como la que yo tenía, que fue generada por una herida de abandono no reconocida que yo tenía también. Y por eso yo no entendía qué pasaba en mi vida, porque hay heridas que no se pueden reconocer y por eso es tan importante ir donde una persona, acudir a terapia y acudir donde una persona profesional, porque son esas personas con ese conocimiento los que nos ayudan a encontrar exactamente qué es lo que nos pasa, porque muchas veces nosotros mismos no lo podemos identificar. Yo tenía una herida de abandono que no la podía identificar. ¿Por qué? Porque yo no vengo de un hogar narcisista, yo no vengo de un hogar violento. Mi padre se vino a los Estados Unidos cuando yo tenía 6 años Sí. y duramos un lapso de 10 años antes de yo volver a ver a mi papá. Pero mi papá mantenía muy pendiente de nosotros en el teléfono, era un padre muy responsable que mandaba siempre el dinero para el sustento, pero no estaba emocionalmente presente. Y a un niño de 6 años, pues tú no le puedes explicar, o tu papá no está aquí, pero es que está trabajando, tú no vas a entender eso, tú tienes la necesidad de tu papá. Entonces se me generó esta herida de abandono no reconocida porque yo decía, no, pues yo no vengo de un hogar violento, mis padres siempre estuvieron ahí, hicieron lo mejor que pudieron en nuestra vida. Entonces fue para mí muy difícil identificar esa herida y saber de dónde de dónde yo tenía esa dependencia emocional, ese miedo al abandono. Y por eso es que estaba teniendo todos estos patrones repetitivos. Por eso estaba repitiendo patrones de toxicidad en mis relaciones, porque la dependencia emocional es horrible.
tú estás en una relación tóxica, tú sabes que te tienes que ir, tú eres consciente que te tienes que ir, pero no puedes porque sientes un dolor, porque esa dependencia emocional te ata a esa persona, aunque tú sepas que estás sufriendo. Es terrible. Tener dependencia emocional yo creo que es una de las cosas más terribles que te pueden pasar porque te hace tolerar situaciones que no debes tolerar para nada, pero que ese sentimiento, ese miedo a la pérdida, ese miedo al abandono te hace quedarte ahí aunque sepas que tienes que salir corriendo. Entonces, estar en una relación con una persona narcisista o con una persona violenta o una relación tóxica abarca muchos factores. No nos quedamos ahí por gusto, ni porque nos guste el maltrato, ni porque nos guste la humillación, ni nada de eso, no. Nos quedamos ahí porque estamos teniendo nosotros mismos problemas emocionales no identificados que a veces nos llevan a quedarnos en esas relaciones sin saber por qué estamos en esa relación. Sí, y es muy cierto lo que estás comentando, porque me ha pasado con mis pacientes, hasta que hacemos la regresión, tanto infancia o una meditación, llegan a reconocer en el inconsciente que había una herida. Y bueno, y si las personas que nos están escuchando no saben de heridas, también en Encuéntrate con tu amor, puedes checar unos episodios en donde hablo de todas las heridas emocionales, brindando ejemplos, para que tú detectes si tienes alguna herida. Y efectivamente, ya sabes, yo estoy para ti, para escucharte. Tienes mis números telefónicos como psicóloga o con alguien más. Lo importante es que te sanes, que vayas a reconocer cuál es la herida para cortar con esas relaciones tóxicas de raíz, para terminar. Y este es un buen ejemplo de Luz, que ella pudo hacerlo cuando reconoció que tenía también esa herida. Y bueno, algunas pacientes también, cuando no tienen a papá, buscan a hombres como si fueran papá. Buscan una relación, otra relación, o incluso los hombres, si perdieron a mamá, buscan a las mujeres, deseando ese amor de madre que no tuvieron. Exacto. También te llegó a pasar, reconociste esta parte que estabas buscando ese padre, que no estaba un padre amoroso, o sí estaba, pero no en las emociones, como bien lo comentaste. Exactamente. Sí. ¿Y cómo fue que identificaste? ¿Fuiste a sesiones, fuiste a terapias? ¿Fue por las lecturas? ¿Cómo identificaste esa herida de abandono que, bueno, ya la ves más claro, pero hace mucho tiempo no te habías percatado? Sí, la herida de abandono realmente la identifiqué cuando fui a terapia. Yo comencé a conectar las piezas y sabía que estaba repitiendo patrones, sabía que algo no estaba bien con mi vida porque desde muy jovencita mi vida había sido en medio de infidelidades, en medio de... Siempre había sido todo tóxico, ¿no? Todo infidelidades, mentiras, violencia, todo este tipo de cosas. Y yo ya sabía que obviamente había un patrón repetitivo. La herida de abandono sí la identifiqué cuando fui a terapia, porque no, como le digo, no me lo imaginaba siquiera. Yo tenía un buen contacto con mi papá, él mantenía muy pendiente de nosotros, mi mamá también, pero en esas terapias pues me di cuenta que muchas veces, incluso estando los dos padres en casa, se tiene esa herida de abandono, porque no estuvieron emocionalmente presentes en tu vida, ¿no? Porque a veces por el trabajo, por las ocupaciones, o a veces algunos padres piensan que simplemente el darles a sus hijos lo que necesitan, proveerles la comida, lo necesario, que eso es suficiente, y no. Yo creo que el tener una persona que esté emocionalmente disponible para nosotros, en ese caso cuando somos niños, nuestros cuidadores, es muy importante, porque pues ahí es donde se crea, ¿no? Este tipo de heridas de rechazo o de abandono. Sí, están presentes pero ausentes, ¿no? Están presentes físicamente, pueden estar, pero emocionalmente no te miran, no te preguntan cómo estás, cómo te sientes, qué quieres hacer con tu vida. Preguntas profundas. E incluso siempre les digo, también hagan preguntas incómodas. A lo mejor te va a incomodar, pero es importante reconocer y no quedarte en el imaginario. Tal vez piensa esto, tal vez quiere esto. No, o sea, ¿qué es lo que realmente quiere? Pregunta, pregunta, no te angusties ni digas, híjole, no, porque me va a decir algo que no me gusta. Pero es mejor preguntarlo y saberlo a dejar pasar años y años de tu vida
con alguien que realmente a lo mejor ya no amas o no te ama. Entonces, Exactamente. Luz, coméntanos, ya nos dijiste esa parte del episodio que fue algo vulnerable que te hizo sentir y ya reconociste, bueno, quiero alejarme de esta persona. ¿Cómo fue tu proceso de sanación? ¿Cómo fue que ya dijiste, ya lo dejo, ya me voy, te fuiste del país? ¿Qué pasó? No, realmente cuando comencé yo a tener el cambio, a darme prioridad, a darle prioridad a mis emociones, a poner límites, pues esta persona decidió irse, ¿no? Decidió irse porque, como le digo, yo ya no era el suplemento que él necesitaba. Comencé a darme cuenta que yo era la que tenía el control de mi vida, que nadie me podía hacer daño si yo no le daba ese permiso, ¿no? Y cuando comienzas a establecer límites, cuando comienzas a decirle a una persona, no te permito más falta de respeto, no te permito que pases de esta línea, pues ya esa persona se comienza a incomodar y entonces eventualmente pues la relación finalizó, gracias a Dios. Eh, es un aprendizaje, yo creo que el momento de inflexión llegó cuando yo decidí darme prioridad, ¿no? Darme prioridad y escuchar que yo soy importante, escucharme a mí misma y decir, no puedo seguir callando, no puedo seguir permitiéndole y dándole el poder a una persona de que venga a mi vida a manejarme de la manera que me está manejando. Las relaciones sanas tienen que estar basadas en el respeto, en la confianza, en todo este tipo de cosas que obviamente yo no había experimentado, no había tenido en una relación. Entonces comencé a darme cuenta que definitivamente me tenía que dar el tiempo, porque yo siempre fui una persona que cuando terminé una relación, yo nunca fui a otra relación inmediatamente. Sí. Era de las personas que pensaban que el tiempo todo lo cura y no, el tiempo no cura nada. Si nosotros no trabajamos en nosotros, no vamos a curar absolutamente nada. Simplemente le ponemos una cura a las heridas. Pero eventualmente, en otras circunstancias, esas heridas se vuelven a abrir. Si nosotros no las trabajamos, van a regresar y van a regresar hasta que aprendamos la lección. Yo creo que es muy importante. Lo primero es darnos esa prioridad, ¿no? Y decir, voy a poner todo en orden y voy a quedarme absolutamente sola hasta que yo me convierta en la persona que quiero tener en mi vida, ¿no? Si Exacto. quiero tener una persona que me respete, pues voy a comenzar dándome respeto yo misma y no permitiendo que nadie me lastime, ¿no? Si quiero tener una persona que me ame, pues voy a comenzar dándome ese amor yo misma para que otra persona venga a quererme como yo me quiero. Sí. Entonces comencé a darme todas estas prioridades, ¿no? Comencé a entender que no, que tenía que sanar y que tenía que buscar las ayudas necesarias y también poner de mi parte, porque el proceso de sanación no es solo un día, una semana o un mes. El proceso de sanación es largo y es de compromiso con nosotros mismos, ¿no? Es entender que tenemos que, no es ir al pasado, no es vivir en el victimismo, ni vivir en el pasado, ni vivir llorando por lo que ya pasó, no, es abrazar ese pasado y poder verlo desde otra perspectiva, ¿no? Poderlo ver y decir, esas heridas las reconozco, sé que estuve quebrada en algún momento, pero he pegado todas estas piezas y me estoy convirtiendo en una obra maestra, ¿no? En una obra llena de resiliencia, llena de amor y llena de experiencia, ¿no? Porque Sí. las heridas no se van a ir para ninguna parte, tú las vas a observar, pero las vas a observar desde el amor, las vas a observar de otra manera, con cariño, sin juzgarlas. Muy bien. Sí, efectivamente, pasar de víctima a protagonista. Es de que tú eres Es, protagonista de tu vida. exactamente. Sí. Y bueno, muy bien lo dices. Es reconocer esas heridas y transcribir esa historia. Porque la historia va a depender de tú, cómo te cuentes esa historia. ¿Qué tipo de historia quieres contarte? Si ya te has contado lo negativo, el estar en la sufridera, yo le digo en las películas, las novelas, ya, pase esa historia, ya es momento de transcribir una nueva historia.
y todo depende de ti. Pero como dices, primero entrar de raíz y sanar. Y no es fácil, de verdad es de valientes estar en una terapia, es de valientes entrar a tu inconsciente, reconocer qué pasa. ¿Es doloroso? Sí, pero es un tiempo. Exactamente, Es un muy tiempo. doloroso. Sanarlo, es un tiempo, sacarlo y sanarlo para que puedas hacer algo diferente con tu historia. Y bueno, tu caso es algo real, algo verídico y lo pudiste hacer. ¿Qué le recomiendas a estas personas que te están escuchando? Y bueno, no sé si hay alguien antes de continuar que quiera hacer alguna pregunta. Luego hay personas también que no se animan a preguntar, pero están escuchando porque quieren también sanar interiormente. Y de casualidad está alguien preguntando que nos puedas apoyar, por favor. Aquí no. Ok. Luego están muy calladitas porque luego no quieren preguntar, ¿verdad? Pero lo importante es que te llegue esta información. Gracias. ¿Qué les recomiendas a estas personas que están, ya sea con un esposo, un papá, una hija, un hijo narcisista? Bueno, yo creo que yo tendría dos recomendaciones. Una es como mujeres o como hombres, porque esto le pasa a las mujeres y a los hombres por igual. Sí, Yo creería que es entender que nosotros tenemos un problema y hacernos responsables de ese problema. Hacernos responsables y decir, lo reconozco, reconozco que hay algo pasando en mí que me está haciendo atraer a mi vida estas personas. Estas personas vinieron a mi vida a mostrarme algo y yo tengo que entender qué es lo que me quieren decir, qué es lo que me quieren mostrar a través de sus acciones, ¿no? Es sí. entender que estas personas son nuestros maestros. Cuando hablamos de espejo, ¿no? Nos Ujú. están revelando en realidad dónde nosotros tenemos que trabajar. Y a veces eso es un poquito difícil de entender cuando nosotros no entendemos qué es lo que está pasando con nuestra vida. Por eso es tan importante el autoconocimiento, es importante que nos demos ese tiempo y nos comenzamos a conocer nosotros mismos. No sé si te das cuenta que casi siempre cuando hay eventualidades de violencia doméstica, muchas personas le preguntan a uno, ¿por qué no lo conociste bien antes de casarte? Sí, no era Y así. yo hoy en día le tengo la respuesta a esas personas, le dije, pues es que no me conocía ni yo misma. ¿Cómo lo iba a conocer a él? O sea, si no me conocía yo, no sabía quién era yo no sabía cuáles eran mis raíces, cuáles eran mis heridas, cuáles eran mis creencias. Imagínate si yo iba a conocer a la otra persona. Porque yo creo que nunca terminas de conocerte, ni tú mismo, ni la otra persona tampoco. Porque Exacto. todos somos diferentes, todos evolucionamos, todos crecemos y todos cambiamos. Y todos vamos actuando diferente en diferentes circunstancias. Entonces es muy difícil decir que yo conozco a una persona 100% porque eso no es verdad. No me conozco ni yo misma 100%. Sí, Entonces, mi recomendación es que comiencen el autoconocimiento, que comiencen ese viaje del autoconocimiento, que se den ese tiempo para entender quiénes son y de dónde vienen y cuáles son sus raíces. Es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es para aquellos que tienen hijos, que se den cuenta que si nosotros estamos en este tipo de patrones destructivos y tóxicos, eso es exactamente lo que van a repetir nuestros hijos si nosotros no hacemos nada para sanar, porque eso es lo que ellos están viendo de gente. Entonces es como hacer conciencia de que esto es un círculo, de que esto es una cosa que se va a estar repitiendo y repitiendo si ujú, nosotros no tomamos la acción de sanar y de ser diferentes. exacto. Y es un ejemplo a seguir. Si los padres toman terapia, transforman sus conductas, los hijos también lo van a hacer. Y bien lo dijiste, la relación con el otro y la relación con uno mismo. Eso dice Lacan. ¿Por qué? Porque está haciendo un espejo, está viendo qué es lo que tú necesitas trabajar. Y si a lo mejor es alguien agresivo, alguien que te violenta, algo, para que aprendas a poner límites. Límites con amor. Igual para que Exacto. aprendas a amarte más, amarte. Y si alguien es leal también, ¿qué tanto te has sido desleal a ti misma? De dejar de hacer cosas que te gustaban, dejar de escucharte, dejar de amarte por amar al otro, por ver al otro, por dónde quedas tú. Entonces, es formidable lo que dices y esperemos que la gente lo siga, que empiece su autoconocimiento, porque ahí
es cuando empiezan a transformarse. Y siempre les digo, hagamos consciente lo inconsciente para tu bienestar. Veamos qué hay en ese inconsciente que te está haciendo actuar de alguna u otra manera. ¿Qué hay ahí para que podamos transformar y sanar? Y ahorita, Exactamente. ¿cómo te sientes después de ya haber pasado todo ese proceso, de que fue una historia de vida, él fue un maestro de vida para ti y que ya pasaste ese proceso y ya estás en otro nivel de conciencia? ¿Cómo te encuentras ahora, Luz? Estoy muy bien, pero como digo, yo creo que el proceso de sanación es lineal. Yo creo que Ujú. hay días buenos, hay días malos y se tiene que seguir trabajando cada día. Las secuelas de haber vivido relaciones tóxicas por casi 16 años de mi vida, Mm. obviamente no las voy a eliminar de mi vida de un día para otro. Hay efectos que duran para largo plazo y son difíciles de superar. Pero se trabaja todos los días en eso, ¿no? Yo trabajo en convertirme en esa persona que hubiera deseado tener en mi vida, ¿no? Esa persona que se ama, que se valora, que se respeta. Hoy en día disfruto mucho de mi compañía, me siento feliz, siento que ahí es donde verdaderamente tú conoces el amor propio, porque se habla mucho del amor propio y la gente piensa, pero cuando estamos en una situación vulnerable, es muy difícil pensar en esos términos de autoestima y amor propio. Tú no piensas en eso cuando tú estás viviendo situaciones difíciles. Ujú. Pero yo creo que cuando tú comienzas a sanar, conoces lo que es realmente el amor propio, porque comienzas a admirarte, comienzas a valorarte, a apreciarte y a sentirte bien contigo misma y a no tener la necesidad de estar con nadie. Yo estoy sola y me siento totalmente feliz estando sola. Me siento que no me hace falta nada. Puedo disfrutar, puedo ir a una comida sola, puedo ir a ver una película sola, viajo sola, estoy sola y me siento tranquila. Siento que no necesito otra persona y que si en algún momento de mi vida llegara otra persona, esa persona tiene que llegar a mi vida a sumarme y yo obviamente a sumarle a él. Y esa será encontrar a una pareja ideal, ¿no? Pero por ahora, si no llega, no hay problema. Yo me siento muy bien conmigo misma. Creo que cada día trabajo más en mí para aprender, para de toda esa experiencia que yo viví, no preguntar más por qué yo viví todo eso, sino para qué, y transformarlo no solamente en el aprendizaje mío, sino en la enseñanza para otros que quizás estén en mi situación, para que entiendan que sí hay una luz al final de ese túnel, pero que nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones y de nuestros actos y de nuestras emociones, y que cuando nos hacemos responsables y tenemos esa claridad, vamos a llegar hacia esa luz y vamos a llegar fuertes y vamos a llegar apreciándonos y valorándonos cada día más. Me encanta, Lucy. Sí, efectivamente eso, estar sola, más no desolada. También tengo un programa de eso. Exacto. Sola es disfrutarlo, porque muchos le tienen miedo a la soledad. Pero la soledad es estar contigo Uh-huh. mismo, contigo misma, conectar con ese ser maravilloso que eres tú. Entonces, la desolación es esa tristeza que aunque esté mucha gente, a veces una persona se siente desolada, así como falta de. Pero la falta también es necesaria. Lacan también dice, la falta te hace caminar y buscar otras cosas nuevas. Entonces, no es Uh-huh. mala la falta también te ayuda a moverte, a conectar, a ser. Pero me da muchísimo gusto que estés en ese nivel de conciencia, que estés disfrutando de esa soledad, de esa conexión contigo misma y que estés también haciendo programas, porque cuéntanos lo que haces, cuéntanos de tus redes sociales también para que la gente te conozca, si alguien conectó con tu historia de vida. Yo después de que comencé a autoconocerme, cuando comencé a descubrirme, también comencé con mi propósito de vida. Siempre me ha gustado escribir, así de que hasta el momento ya he escrito 6 libros, 4 ya publicados y estoy trabajando en el sexto, ya el otro está por salir también. Tengo un podcast también donde hablo de todos estos temas y también, no, tengo muchos talleres, estoy haciendo talleres donde vamos a trabajar juntas, si Dios quiere, próximamente. Y estoy Ujú. muy feliz porque creo que todas estas experiencias de vida, mi viaje fue un viaje difícil, viaje de muchos aprendizajes, un viaje muy diferente al de quizás muchas personas, pero un viaje que hoy en día entiendo
entiendo que mi aprendizaje fue diferente y ahora entiendo que ese aprendizaje yo lo tengo que transformar en algo positivo, en algo muy positivo para la vida, en algo muy positivo para mis hijos, en algo muy positivo para las futuras generaciones. Muy bien, muy bien. Y sí, ya se los vas a dejar a tus futuras generaciones. Dicen que en los genes se va quedando esa información de todo el cambio que estás haciendo. Y lo estás haciendo interiormente y ahora exteriormente. Y con todo este programa, ya también estoy leyendo tu libro. Muchas gracias, gracias por haberme obsequiado. Y sí, va a ser un gusto, un placer estar también en tu taller. Estar también en tu taller para que podamos compartir estos conocimientos y hacer meditaciones, hipnosis para llevarte ese viaje a tu interior. Gracias, gracias por Exactamente. contemplarme y claro que sí, vamos a hacerlo y esperemos que cuando ya tengas fecha, ya tengas todo, también vuelves a venir aquí. Si algún día puedes venir presencialmente, bienvenida. Yo quisiera darles un gran consejo, que busquen ayuda profesional y que recuerden que todos merecemos amor y respeto y que todos merecemos ser felices, pero que merecemos también ser esas personas. Que cuando una persona llegue a nuestra vida, nosotros seamos la persona que queremos en la nuestra. Eso me encantó, me encantó. Y una vez escuché una frase de conviértete en ese bello jardín que te gustaría estar, para que así las personas lleguen solos, no tengas que tú buscarlos. Pero para eso es primero echarte un clavado en tu interior, sanar esas heridas emocionales, trabajar. Yo les digo el SAR, sana heridas emocionales, autoanálisis y realiza un proyecto de vida. Es el proyecto que yo estoy haciendo y lo puedes hacer, ya sea de la mano con Luz, conmigo, con quien tú quieras, pero ya empieza tu camino para tener esa libertad y, como dice Luz, estar sola y sentirte muy bien. Eso es lo que queremos brindarte aquí en Encuéntrate con tu amor. Luz, ¿les podrías dar tus redes sociales también para que te ubiquen, te contacten, por favor? Sí, claro. Me pueden buscar en Facebook como Luz Monsalve y también en el podcast como La Voz de Luz. La voz de Luz, qué bonito, qué bonito. Y sí, ahí vamos a estar. Y bueno, ya estamos a unos minutitos de terminar. Coméntanos una frase para cerrar con esta participación tan bella que hiciste. ¿Cuál sería tu frase, Luz? Yo creo que mi frase preferida es más vale hacerlo imperfecto que no hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es una frase que me gusta mucho porque yo creo que a veces buscamos demasiado la perfección, hacerlo todo bien, y yo creo que tenemos que empezar, iniciar, aunque no lo hagamos perfecto, aunque nos equivoquemos. No importa si nos equivocamos, pero lo estamos intentando. El problema es no intentarlo, ¿no? Eso es, efectivamente, y esa equivocación es un aprendizaje, un aprendizaje. Entonces, tú hazlo, realízalo, lleva a la acción. Que sí, si ya conoces tu proyecto de vida, ya sabes qué hacer, ya, ahora a realizarlo. Me encantó tu frase. Luz, muchísimas gracias. Te mando un abrazo desde aquí de México, Estados Unidos. Y claro que vamos a trabajar juntas, ya nos ponemos de acuerdo. Y gracias a nuestro auditorio, gracias aquí, Ian, por estar, por apoyarnos en todo. Eduardo, por estar también. A todos los que nos escuchan en diferido, gracias, bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Y bueno, también se despide Luz. ¿Quieres despedirte de este bello público? Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias por apoyarnos y por estar ahí. Y bendiciones para todos. Y si alguien se encuentra en esta situación, tienes que dar el primer paso. No te quedes ahí. Nadie merece vivir en relaciones tóxicas. Nadie merece vivir sufriendo. Todos merecemos ser felices. Así es de que vamos para adelante, que sí se puede. Y sí, somos una red de apoyo para ti. Entonces, búscanos. Gracias. Excelente día, excelente vida. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Hasta luego. Luz. Bye. Hasta luego. Gracias por escuchar La Voz de Luz. Espero que esta entrevista, las preguntas y las respuestas te hayan sido útiles y resonaran contigo. Si este tema ha tocado tu corazón, compártelo con quienes puedan beneficiarse de él. Recuerda que la sanidad emocional y vivir en una sociedad mejor depende de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro de luz en la vida de los demás. Así que sigamos iluminando el camino hacia el entendimiento y la empatía. Y recuerda, la transformación comienza en ti. Sé tú el cambio que deseas ver en el mundo. Hasta la próxima. Que la luz te acompañe siempre.